Bien, el día de hoy vamos a manejar dos temas, uno que ya hemos visto y el otro que sí es nuevo, para lo cual espero y aspiro a que ustedes por favor me colaboren con participación, porque de lo contrario va a ser bastante difícil que ustedes entiendan el tema como tal. Entonces, para iniciar y antes de que vayan a empezar a tomar cualquier tipo de apunte, como estamos iniciando segundo periodo, se va a realizar la portada del segundo periodo. Todo el mundo debe realizar esa portada del segundo periodo. Debe ser en inglés, obviamente, la portada. Entonces, esa portada irá como second term. Second term. ¿Por qué no le coloco second period? Porque period se refiere al punto final de una oración. Por eso nunca coloco second period o first period o third period. El period se refiere a el punto final de una oración. Entonces vamos con second term. La portada la deben hacer absolutamente todos. No quiero una portada que diga únicamente una frase en 3 renglones que diga second term, sino una portada bien hecha, una hoja de portada. Y las 10 mejores portadas del salón tendrán 2 puntos para el examen final. 2 puntos completos para el examen final. Únicamente las 10 mejores portadas. ¿Cómo, qué condiciones debe tener? Primero que tiene que tener, obviamente, la portada en inglés, debe ser una portada muy bien decorada y debe ser entregada hoy antes de las 5 de la tarde junto con los apuntes que corresponden a la clase de hoy. Esas son las condiciones para poder, por decirlo así, concursar por esos 2 puntos para el examen final que creo que a nadie le sobran, ¿no? Viendo los resultados del examen. Entonces, para que no se les olvide, igual, así no vayan a concursar, también tienen que hacer la portada porque hace parte de la nota o se incluye como parte de la nota del trabajo de esta semana. Entonces, la idea es que lo hagan lo mejor posible. Bien, vamos a iniciar en este momento con el tema en sí. Me permiten, les comparto pantalla. Por acá. ¿Me avisan por favor cuando la estén viendo? ¿Ya la pueden ver la pantalla, chicos? Ok. Bien, entonces, el día de hoy nos corresponden dos temas. Hay uno que es súper fácil, el otro es complicado en el sentido en que involucra absolutamente todos los tiempos gramaticales que ustedes ya deben conocer. Para lo cual, pues también les va a ser útil ese cuadrito que nosotros hicimos de resumen gramatical, donde están los auxiliares, cómo se conjugan los verbos y todas esas cosas por el estilo. Entonces, primer tema que vemos el día de hoy son los future perfect verbs, los verbos en futuro perfecto, los cuales es únicamente una repasada, por decirlo así, lo que vamos a echar, ya que se supone que ustedes ya saben cómo se conjugan los verbos en futuro perfecto. En ese mismo cuadro del que yo les hablo de resumen, ustedes ya tienen cómo se conjugan esos verbos. ¿Alguien me recuerda, según ese cuadro, cómo se conjugan los tiempos, los verbos en el tiempo de futuro perfecto? Según ese cuadrito que nosotros teníamos ya. ¿Cómo se conjugarán esos verbos? Espero sus respuestas.
¿Cómo se conjugan los verbos en futuro perfecto? Vamos chicos, esto es de participación, sino yo únicamente lo que hago es dejar el tema y chao. Profe, dice que son acciones que habrán finalizado en el momento determinado en el futuro. Uh-huh. Eso es para qué nos sirve el tiempo gramatical, pero ¿cómo conjugamos el verbo? Todos los Mm, tiempos perfectos se conjugan de la misma manera, de la misma forma, pero ¿cómo? Pasado, presente y futuro perfecto, el verbo se conjuga igual, pero ¿cómo se conjuga ese verbo? Y eso hacía parte del quiz que hicieron en Quizzes y todo. En afirmativo, afirmativa es la oración más no la conjugación del verbo. Un verbo nunca se conjuga en negativo. Vamos chicos, ¿cómo se conjugan los verbos en perfecto? En cualquiera de los tiempos perfectos. Indicativo no. Es increíble cómo se les entra y les sale la información por un oído. Ese es el auxiliar más no la conjugación del verbo. Chicos, qué decepción, la verdad. Bastante distraídos ustedes. Bueno, pues, entonces, como nos habían indicado, vamos a ver o vamos a realizar un par de ejercicios con el tiempo gramatical como tal, que es el future perfect. Ya nos habían dicho que el future perfect lo utilizamos, o en el cuadro está, que se utiliza, uy, por fin dio por acá David. Se conjuga en participio pasado, casi no, en participio pasado. Ya vamos a ver de nuevo qué es eso del participio pasado. A ver si esta vez sí se les queda un poquito. Entonces, el tiempo gramatical como tal, el future perfect, se utiliza para acciones que se terminarán en un tiempo determinado en el futuro. Entonces, para las 5 p.m. del día de hoy, los estudiantes, o antes de las 5 p.m., los estudiantes deberán subir los apuntes de la clase. Eso es una acción que va a suceder en el futuro, pero que tiene un tiempo exacto en el cual se debe completar esa acción. Para mañana en las horas de la tarde ya debería haber terminado el ensayo de lengua castellana. Estoy inventando una frase. Mi mamá irá al médico mañana antes de las 3 de la tarde. Entonces siempre tenemos que indicar cuál es la fecha límite o cuándo a más tardar se debe desarrollar esa acción de la que nosotros estamos hablando a futuro. Entonces, recuerden que el inglés es básicamente, es bastante similar a la matemática en el sentido de que para armar oraciones nosotros lo único que tenemos es que reemplazar en una ecuación. Entonces, las ecuaciones en inglés básicamente son las estructuras gramaticales. Estructuras gramaticales es lo que me indica qué o en qué orden debe ir mi estructura gramatical. Entonces, nos dice aquí, por ejemplo, que lo primero que tiene que ir en cualquier oración es el subject, que es la persona que realiza la acción. Después irán los auxiliares, en este caso trabajamos con dos auxiliares, que es el will have. Después de los auxiliares deberá ir el verbo en participio. Todos los tiempos perfectos el verbo se conjugará en participio. Y por último irá el complement de nuestra oración, que el complement básicamente viene siendo esa fecha límite o ese tiempo límite que nosotros le debemos colocar
a este tiempo, a esta acción que se va a desarrollar en este tiempo gramatical. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál podría ser un ejemplo, no importa si es en inglés o en español, de una oración que pueda o que podamos realizar en Future Perfect de manera afirmativa? ¿Quién me colabora con una oración? No importa si es en español o en inglés. Una oración, chicos. Aquí avanzamos tan rápido como avancen ustedes. Ellos habrían trabajado y ¿dónde está el tiempo límite de esa oración? Ok, Daniela dice, yo voy a salir con mi mamá en la tarde. Entonces, si nosotros la dejamos así, vamos a utilizar esta de Daniela que dice, yo voy a salir con mi mamá en la tarde. Si la dejamos de esa manera, simplemente la estaríamos expresando a un tiempo futuro. Esto sería básicamente un futuro continuo. Entonces, yo saldría con mi mamá en la tarde. O sería un futuro simple, simplemente. Entonces, para poder pasarla o para poder redactar la oración como tal en el futuro perfecto, tenemos que cumplir con eh, tener el sujeto, en este caso, ¿quién es el sujeto de nuestra oración? ¿Quién es la persona que va a salir? Yo. Y como digo yo en inglés, I. I. Listo. Ya empezamos con nuestra estructura. I. Ahora debo poner, me dice la estructura, que debo colocar los auxiliares de mi oración, que son el will have. Entonces, cojo el will have y lo voy a poner por acá. I will have. ¿Cuál es la acción que vamos a realizar? Salir. Salir. ¿Y cómo digo salir en inglés? ¿Cómo se dirá salir en inglés? Go. Go es ir. ¿Qué le tenemos que agregar a ese go para que nos quede salir? Get you no, porque get es obtener. En este caso, lo que deberemos agregarle a ese go es el out. Go out. Ahora, nos dice que el verbo tiene que estar en participio. Entonces, recuerden que yo a ustedes les di una página que les hace automáticamente el trabajo de conjugar estos verbos en participio. Entonces, por acá abrimos la página que se llama conjugadorreverso.net. Por acá me aseguro de que la pestaña se encuentre en inglés, porque si me aparece así en español, pues no me sirve de nada. Entonces, el verbo va a ser go out. Bien, entonces,
dijimos que debía ser la conjugación del participio. Esto es un verbo, esto será un verbo regular o irregular, de acuerdo a esta forma del participio, será regular o irregular. ¿Recuerdan siquiera qué es un verbo regular y un verbo irregular? Todo esto lo vimos hace 2 semanas. Los verbos irregulares, los verbos, perdón, regulares deben terminar ¿en qué? ¿Mm? ND, muy bien. Pilas que todo esto es información que ustedes ya deberían conocer hasta el momento. Entonces, escogemos acá nuestra conjugación de participio. Los verbos regulares, perdón, me desvié del tema. Los verbos irregulares son aquellos que tienen su forma particular en el pasado y en el pasado participio. Recuerden que están dados en un listado como tal. Los regulares son aquellos que terminan en ed cuando los estamos conjugando al pasado. Eso es un verbo regular e irregular. Esto ustedes ya lo deberían saber de memoria. Entonces, continuamos con nuestra oración y cogemos la conjugación que nos va a servir, que en este caso es gone. Entonces, I will have gone out. Ahora sí vamos a colocar el complemento de la oración. Dentro del complemento de la oración podemos colocar el con quién se va a salir. Entonces, ¿con quién iba a salir en la oración? Según la oración, ¿con quién salíamos? Con mi mamá. Entonces, I will have gone out with my mother. With my mother. En este caso ponemos aquí el verbo en azul para que nos quede igual. Esto iría en negro. With my mother, y ahora sí le tenemos, para que sea una oración a futuro, en futuro perfecto debemos colocar ese límite de tiempo del que hablábamos, dar la hora o dar el tiempo exacto en el cual se tiene que haber cumplido esta acción de la que estamos hablando. Entonces, ¿para cuándo podemos decir que esta acción se debió haber cumplido? Entonces, podemos decir que I will have gone out with my mother, digamos que before 4 p.m. Entonces, yo habré salido con mi madre o con mi mamá antes de las 4 p.m. Entonces, este límite de tiempo en el cual se debe desarrollar esta acción que hay acá es lo que hace que este futuro sea un futuro perfecto. Entonces, de esta manera es que funcionan las estructuras. Si ustedes se dan cuenta, lo único que hicimos fue reemplazar el sujeto con el sujeto de la oración, colocamos los auxiliares, el verbo que estemos utilizando y lo utilizamos en participio y el complemento de nuestra oración. Ahora, otro ejemplo diferente para una oración negativa. ¿Cómo podremos hacer una oración negativa? Entonces, ¿cómo nos podrá quedar? Ya tenemos una afirmativa, entonces, ¿cómo podrá ser una negativa? Pensemos en una. Recuerden que no importa si está en español o en inglés.
Vamos, chicos. Yo no comeré donde mi tía. Entonces, yo no comeré de donde mi tía. ¿Cuál es el tiempo límite de esa acción que se debe desarrollar? ¿Hasta cuándo se tiene para poder desarrollar esa acción? O para no desarrollarla, más bien, porque como está en negativo, hoy tiene 12 horas y ya hay una parte en el pasado, tenemos otra que está en el presente y hay otra que va a estar en el futuro. Entonces, el hoy no es algo específico. Recuerden que esa es la característica, que tenemos que tener el tiempo límite en el cual debemos desarrollar la acción. Por acá Eber nos da otra oración que dice, yo no alcanzaré a llegar a las 2 al trabajo. Entonces, esta, por ejemplo, me está dando el tiempo límite en el cual se debe desarrollar esa acción. Entonces, no vamos a poner que yo, sino vamos a poner que otra persona. Entonces, vamos a decir que David won't have. Entonces, acá utilizamos nuestro auxiliar, won't have. David won't have. ¿Cuál es la acción que debe de desarrollar en la oración David? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Llegar. Muy bien. Llegar en inglés es arrive. Arrive. Entonces, recuerden que necesitamos tener el verbo, pero necesitamos tenerlo en participio, que es la conjugación que vamos a utilizar. Entonces, llegar, por acá lo colocaremos, que es arrive. ¿Y esto será un verbo regular o irregular? Arrive. ¿Verbo regular o irregular? Irregular, profe. Regular, pilas. Termina en ed. Eso quiere decir que es un verbo regular. ¿Listo? Entonces, tomamos o escogemos la conjugación que nos indica el participio como es regular, pues va a ser la misma tanto en pasado simple como en pasado participio. Únicamente agregamos el ed. Entonces, arrive. ¿A dónde tenemos que llegar? ¿O a dónde tiene que llegar David más bien? Al trabajo. Entonces, to work before, en este caso él nos dijo 2 p.m. Entonces, esta es nuestra oración. De esta manera quedará nuestra oración. Tenemos el verbo, el complemento, y por acá David, que es nuestro sujeto. Entonces, David won't arrive to work before 2 p.m. David no habrá llegado a trabajar antes de las 2 p.m. Esta es nuestra oración en participio. En perfecto, perdón, en futuro perfecto. Participio es la forma del verbo únicamente. Ahora, ¿cómo podremos hacer una en forma de pregunta? De esta misma manera, pero en forma de pregunta. Entonces, ¿cómo nos podrá quedar? Otra oración diferente. Puedes ir a la fiesta de las 9 p.m.
Podríamos utilizar más bien, habrá llegado ella para la fiesta de las 9 p.m. o antes o después de las 9 p.m. Entonces sería más bien la forma de plantearnos la pregunta. Dice ella llegará antes de las 2 para tomar la ruta. En este caso sigue siendo una oración afirmativa y vamos a hacer es una pregunta. Entonces vamos a arreglar la pregunta de Julián Camilo. Entonces, en este caso recuerden que yo les repetí que cuando hacemos preguntas en inglés y manejamos dos auxiliares o más, porque en algunas ocasiones se manejan tres auxiliares, entonces resulta que para las preguntas nosotros cambiamos de lugar. Si ustedes se dan cuenta, la oración negativa y la afirmativa inicia con el sujeto de la acción. ¿Quién hace la acción? Y después siempre va a ir el auxiliar o los auxiliares que lleve el tiempo gramatical. Para hacer las preguntas, invertimos esos dos primeros elementos. Primero irá el auxiliar y luego irá quién hace la acción. Y cuando tenemos dos auxiliares, no podemos cambiar de sitio los dos, sino que cambiamos únicamente el primer auxiliar del lugar. El segundo lo dejamos donde está. Entonces, iniciaremos nuestra oración con will, que es el auxiliar que debemos cambiar de lugar. Listo. En la oración de Julián Camilo, ¿quién va a llegar a la fiesta? ¿Quién? ¿Quién hace la acción de llegar a la fiesta? Yo espero, chicos, yo no tengo afán. Él. En este caso, si ustedes se dan cuenta y leen la oración, dice puedes ir. Cuando él dice puedes ir, ¿a quién se refiere? ¿A quién se estará refiriendo? Puedes ir. A un amigo o amiga, no sabemos. Le está preguntando a alguien que está al frente de él. En ese caso, recuerden que sería a ti. Y ese ti, en inglés, es you, o tú. Puedes llegar. Entonces, will you. Y ahora sí colocamos nuestro segundo auxiliar. Vean que el sujeto o la persona va a ir rodeado por los auxiliares. Will you have? Ahora, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es la acción que se desarrolla en esa oración? Ir. ¿Y cómo decimos ir en inglés? Go. Muy bien. Entonces, go, y ya lo tenemos aquí arriba en participio, porque ya lo habíamos utilizado para esta oración de aquí arriba. Entonces, no me voy a devolver a la página porque ya lo tengo acá. Entonces, ya sé que es gone. Will you have gone? Gone. ¿A dónde? A la fiesta. Will you have gone to the party? Y según él nos decía en la oración que a las 9. Entonces, will you have gone to the party? Coloquemos after 9 p.m. y que no se nos olvide el signo de pregunta. Y en este caso ya habremos conformado, ya habremos pasado nuestra oración a este tiempo gramatical, al future perfect. Entonces, tener en cuenta
Primero, que el verbo siempre va a ir conjugado en participio. Y segundo, que debe tener una fecha límite, por decirlo así, una fecha de caducidad de esa acción que debemos o que se debe realizar. Entonces, eso es lo más importante en este tiempo gramatical. ¿Dudas o preguntas? Chicos, dudas, preguntas, algo que no entiendan. ¿Seguros? ¿Seguros, segurillos? Bien. Entonces, este es básicamente, o esto es en lo que consiste ese primer tema. Se supone que lo único que íbamos a ver era cómo se veían o cómo se manejaban los verbos en future perfect. Ya sabemos o ya debemos tener en cuenta que los verbos en future perfect deben ser siempre en participio. Recuerden que participio es básicamente el pasado del pasado de un verbo. ¿Dónde los encuentran? En un diccionario o en la paginita que yo les di, donde nos dice la conjugación en partícipe. Entonces, eso es lo que veríamos o lo único que veríamos respecto a este tema de future perfect. ¿Claro hasta el momento eso? Espero que sí, porque nadie ha preguntado, ¿cierto? Repito una vez más, ¿claro ese tema? Bien. Entonces, ahora sí vamos con lo que es la parte difícil de este tema, de estos dos temas del día de hoy. Es algo que se llama reported speech. Entonces, antes de que yo me ponga como una lorita a explicarles qué es el reported speech, ustedes van a ir a ver este video que dura menos de 4 minutos y ya volvemos todos a ver qué nos dicen en ese video sobre el reported speech. Entonces, aquí en el chat está, por favor, van y lo ven y en 4 minuticos retomamos la explicación.
¿Listo, chicos? Bien, no debe ver, mira. Si yo daba clic, a mí me aparece disponible el video normalmente. Entonces, si te das cuenta, pues el link habría normalito. Bien, ¿de qué nos estaban hablando en ese video, chicos? Por favor, y no me vayan a decir de reporte de speech, porque mejor dicho. ¿Qué nos decían en el video? ¿De qué hablaban? ¿Para qué se utiliza eso de reporte de speech? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿O cómo funciona? Bien, contar las cosas que hace otra persona. ¿Sí? Lo utilizamos para contar no tanto las cosas que hace, sino para transmitir una información que nos está dando otra persona. ¿Qué se debe hacer para poder transmitir esa información? ¿Qué se deberá hacer? Bien, por acá Iber nos dice, se pasa el presente simple a pasado simple. Es una característica que por lo general la información que nos den siempre va a estar en presente y nosotros la vamos a tener que poner en pasado. Para hacer un poco más ilustrativo esto, lo llamo yo, es la forma de contar un chisme, por decirlo de alguna manera. Es como para que nos quede algo más fácil de recordar. El reported speech es la forma en cómo nosotros pasamos un chisme de una persona a otra, así literalmente. Entonces, según lo que tenemos acá en la guía, nos dice que, dice, bueno, ¿alguna vez has escrito algo que has parafraseado o no mencionas de forma exacta? Sí, es así. Probablemente, si es así, perdón, probablemente has utilizado el estilo indirecto, también conocido como reporte de speech en inglés. El estilo indirecto o reporte de speech es la forma en que puedes contar, explicar, escribir o decir algo con tus propias palabras, cambiando el tiempo verbal al pasado. Se diferencia del discurso directo. Recuerde que reporte de speech también es conocido como discurso indirecto o estilo indirecto. Entonces, se diferencia del discurso directo de esta forma, ya que el discurso directo implica que digas o escribas todo textual y exacto a cómo sucedió. Entonces, reporte de speech es básicamente un parafraseo de la información. No es necesario decirla de manera textual. Para usarlo, debes aprender que en el reporte de speech los tiempos verbales cambian. Es decir, en el direct speech o el estilo directo, todas las expresiones de tiempos verbales están en presente. Pero cuando utilices el reporte de speech, este verbo cambia al pasado. Sin embargo, hay dos excepciones que verás más adelante. Entonces, cuando tenemos o cuando nos están dando a nosotros una información de una fuente primaria, es decir, que hay una persona la primera persona que está dando esa información, esa persona por lo general siempre la va a decir en presente. Por ejemplo, hoy me caí. Es algo que yo estoy diciendo, estoy informando a alguien. Hoy me caí. También la puedo decir en futuro. Mañana comeré sushi. Si doy de pronto una información en presente continuo. Yo estoy viendo televisión. Si de pronto la digo en presente simple. Siempre voy a correr en las mañanas. Entonces, la información por lo general siempre se va a encontrar en presente. ¿Qué hacemos nosotros cuando contamos de segunda mano esa información?
Primera mano fue la persona que nos dio la información. Cuando nosotros ya la vamos a transmitir, ya pasa a ser una información de segunda mano. Eso quiere decir que debemos cambiar la forma en cómo fue dicha esa oración, del presente al pasado. En ese caso, cuando yo dije hoy, bueno, yo siempre corro por las mañanas, entonces yo siempre corro por las mañanas. Cuando yo le voy a contar esa información a alguien, yo digo, oiga, vea que fulanito de tal dijo que él corría en las mañanas. Entonces, si yo me doy cuenta en ese momento, yo estoy haciendo un cambio de la forma en la que estoy hablando del presente al pasado. Entonces, a mí me dieron la información en presente, pero yo la transmito siempre en pasado. Entonces, reported speech siempre, siempre, siempre se va a encontrar en pasado. No hay excepción de ninguna. Entonces, si la información me la dan a mí en presente simple, esta va a pasar al pasado simple. Si me la dan en presente continuo, va a pasar a pasado continuo. Si la dan en presente perfecto, va a pasar a pasado perfecto. Hay un solo pasado que utilizamos y es el pasado simple. Entonces, si a mí me dan la información en pasado simple, yo la tengo que pasar al pasado perfecto. Si está en will, que sería básicamente un futuro, va a pasar a reporte indirecto o a reporte de speech con would. Si está utilizando el auxiliar can, pues va a pasar a ser could. Si me la dan con el auxiliar may, va a pasar a utilizarse con might. Si es con must o con have to, va a pasar a tratarse o a realizarse con el auxiliar had to. Entonces, estos son los tiempos o los cambios de tiempo gramatical que se hacen en el reporte de speech. Para hacerlo un poco más ilustrativo o entendible, vamos a hacer un par de ejemplos. Entonces, voy a colocar aquí una información. Entonces, no sé. Vamos a decir, digamos que Alejandro, ya agrando un poquito la letra, Alejandro está entrenando para la maratón. Para la maratón. O para una maratón. Listo. Esto es lo que ustedes o lo que nosotros conoceríamos como reporte directo, direct speech o como estilo directo. Entonces, aquí me están dando la información de primera mano. Ahora, cuando yo paso a dar esa información a alguien más, lo que yo voy a hacer es decir, en este caso, ¿quién me da la información o quién está dando la información? ¿Quién dio la información, chicos? Una persona, pero ¿quién es esa persona? Pilas que aquí siempre tienen que tener claro quién da esta información. En este caso, ¿quién dio esa información de que Alejandro está entrenando para una maratón? ¿Y quién es esa segunda persona? ¿Yo? Pilas, esa persona que está dando la información la di yo. Yo soy la que les estoy diciendo a ustedes, Alejandro está entrenando para una maratón. Entonces, digamos que esa información yo se la estoy pasando, no sé, a Julián Camilo.
Yo le digo, oiga, Julián, vea que Alejandro está entrenando para una maratón. Entonces, si él va a ir a contar esa información o le va a informar a alguien más eso, él lo diría de la siguiente manera. La profesora me contó, me dijo que Alejandro está entrenando, que Alejandro estaba entrenando para una maratón. Esta sería la forma en cómo él va y repite esa información que le estoy contando yo. Entonces, la profesora me dijo que Alejandro estaba entrenando para una maratón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre va a ser importante saber quién está dando la información. Siempre tengo que estar atenta a quién me está dando esa información. Entonces, ya que eso se utiliza para poder pasar la oración a reported speech. Entonces, cuando nosotros vamos a pasar esto a inglés, nuestra oración en inglés quedará, o la información de primera mano que me están dando quedará como Alejandro is training for a marathon. Entonces, Alejandro is training for a marathon. Ahora, necesitamos, así como acá lo hicimos en español o como lo hice yo en español, necesitamos ver cómo nos va a quedar esta información cuando es contada por alguien más. Entonces, empezamos acá. ¿Quién nos dio la información? ¿Quién nos da esa información de la cual estamos hablando o la cual se va a transmitir? La profesora. Entonces, the teacher. Recuerden que siempre es importante saber quién me está transmitiendo esa información. The teacher. Aquí puede utilizar dos expresiones. Para decir ese me dijo, recuerden que yo dije me dijo o me contó. Lo mismo se puede hacer en inglés, se puede utilizar una de dos expresiones. Una es, the teacher told me. Esta sería una expresión, una forma de decirlo, the teacher told me, o podemos utilizar the teacher said. La profesora dijo. Entonces, aquí ya vamos a agregar otra palabra que siempre debe estar. Entonces, la profesora me dijo que. Ese que es la palabra that. Pilas y ojo y atentos acá porque esta palabra nunca puede hacer falta. Entonces, that. The teacher told me that, o the teacher said that. Y ahora sí viene la oración que tenemos que cambiar de tiempo gramatical, que es esta misma de acá, pero que la vamos a pasar acá al otro tiempo gramatical. Esta oración, de acuerdo a este verbo, ¿en qué tiempo verbal se encuentra? ¿En presente qué? ¿Presente continuo, presente perfecto, presente simple? ¿En qué tipo de presente se encontrará? ¿En cuál será? ¿En cuál será? Simple, continuo, perfecto. Ok. ¿Cuál es el verbo de la oración? ¿Qué está, mejor dicho, qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Cuando tenemos un verbo que termina en ing, quiere decir que estamos en continuo. Muy bien, Julián Camilo. Entonces, en este caso, nuestra oración se encuentra en presente continuo.
Y si yo vengo acá a la tablita, donde me dice de dónde debo cambiar a dónde debo cambiar, me dice que el presente continuo debe cambiar a pasado continuo. Eso quiere decir que yo tengo que utilizar el verbo to be, pero en pasado. Entonces, ¿quién va a hacer la acción? Alejandro. Alejandro es el que estaba entrenando, o el que estaba entrenando. Entonces, Alejandro me queda igual. Ahora sí, tengo que empezar a cambiar acá. Ya no puedo decir is porque is es para presente. ¿Cómo me queda en pasado el verbo is? ¿Cuál es el pasado del verbo is? ¿Cuál será el pasado del verbo is? ¿Cuál será el pasado del verbo is? ¿Mm? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Yo espero, chicos. Pasado del verbo is. En inglés, obviamente, ¿no? Pasado del verbo is. Sí, ya sé que es el verbo to be, pero ¿cómo va en pasado? ¿Cómo queda is en pasado? Vean un verbo que ustedes ven desde primaria y todavía no se saben el pasado, el presente y el perfecto de ese verbo. Dice que sería they, were, was o were. En este caso, como es Alejandro, Alejandro va con is. Eso quiere decir que va con was. Alejandro was. Y el resto de mi oración va a quedar igual, porque como el continuo, el verbo en continuo con ing, va a ser tanto para pasado como para presente, pues queda igual mi verbo. Was training for a marathon. For a marathon. Entonces, de esta manera, esto es un ejemplo apenas de cómo cambia una oración que se encuentra en presente continuo y adopta la forma de reporte de speech de algo que está siendo informado a alguien más y cambia su posición para colocarse en pasado. Entonces, ¿qué cambiamos? El verbo que estábamos utilizando. Ya no utilizamos el is como hicimos acá, sino utilizamos el was. Alejandro siguió estando en el mismo lugar, sigue siendo la persona de nuestra oración. Y el resto de la oración, tanto el verbo principal como el resto de nuestra oración, quedó completamente igual. ¿Qué es lo importante? Siempre distinguir acá. Recuerden que aquí deben distinguir quién me da la información. Esto es
básico para este tema de acá. ¿Quién me da la información? De acuerdo a quien me dé la información, pues estará esta persona que es acá. De pronto la información no me la dio la profesora, de pronto la información me la dio un amigo mío. Entonces, si es un amigo hombre, pues yo diré he. He told me or he said that Alejandro was training for a marathon. Si fue una amiga, pues irá con she. Y así sucesivamente. Entonces, siempre tenemos que estar atentos a quién me da la información. Entonces, voy a colocar yo acá una oración y ustedes me van a decir cómo debe pasar esa oración a reporte de speech. Entonces, esta información la está dando el periódico, la prensa. Entonces, vamos a decir. Ahora no se me ocurre ninguna información. Listo. Esta información la está dando la prensa. Tengan eso claro. The bank has been closed. El banco ha estado cerrado. Entonces, cuando yo la voy a pasar a reporte de speech, ¿cómo me va a empezar a quedar mi oración? ¿O con qué debo empezar? ¿Quién me ha dado la información? En donde les dije que había aparecido esta información. La prensa. En la prensa, en el periódico, listo. Entonces, ¿cómo digo el periódico? ¿Cómo digo periódico en inglés? Newspaper, ok. Entonces, ¿quién me ha dado la información? The newspaper. Entonces, the newspaper said, la prensa o el periódico dijo, that. La prensa o el periódico dijo that. Dijo que. ¿Qué? ¿Quién o qué? ¿Qué seguiría acá? Lo primero que hacemos es obviamente identificar el tiempo gramatical de nuestra oración. ¿En qué tiempo gramatical está?
¿Esos auxiliares a qué pertenecen? O ese auxiliar, más bien, de esa oración, ¿a qué tiempo gramatical pertenece? ¿Repito la oración tal cual? ¿Eso es lo que tengo que hacer? ¿Sí será eso lo que tengo que hacer? ¿Repetir la oración? Repetir la oración. The bank has been closed. ¿Quién es el sujeto de la oración, chicos? Bueno, claro que primero deben identificar el tiempo gramatical. El has, ¿a qué tiempo gramatical pertenece, chicos? ¿A qué tiempo gramatical? Recuerden el cuadro que ustedes tienen. Yo creo que están dormidos todavía porque definitivamente no estamos avanzando prácticamente nada. Presente perfecto, muy bien. Gracias, David. Eso quiere decir que si está en presente perfecto, de acuerdo a este cuadrito que ustedes tienen en los apuntes acá, ¿a qué tiempo gramatical debe pasar? Si está en presente perfecto, ¿a qué tiempo gramatical pasará? Según ese cuadro. Si está en present perfect, ¿a qué tiempo gramatical pasa? Muy bien, Alejandra, gracias. Al past perfect, al pasado perfecto. Entonces, si tengo que mandarlo al pasado perfecto, lo primero que tengo que hacer es cambiar el auxiliar. El sujeto de mi oración queda igual, es decir, qué o quién hace la acción queda igual. En este caso, the bank. The bank. That the bank. Listo. Ahora sí, tengo el auxiliar del tiempo gramatical. Este es el de presente perfecto. ¿Cuál es el auxiliar del tiempo gramatical pasado perfecto? ¿Cuál es el auxiliar del pasado perfecto? Had, good. Entonces, had, el verbo o los verbos, de ahí en adelante los dejo iguales porque recuerden que para todos los tiempos perfectos, pasado, presente o futuro perfecto, yo manejo la misma conjugación que es el verbo en participio. Este verbo que está acá, que es el been, es el verbo to be que está en participio. Entonces, had been closed. Y de esa manera lo que tengo que fijarme es en cambiar el verbo de ser necesario o en especial debo fijarme que tengo que cambiar es el auxiliar que estoy utilizando del presente al pasado. Entonces, siempre estar atentos a eso. Si es más o menos claro o no es claro, chicos. Pilas porque la otra semana yo únicamente hago un par de ejemplos la otra semana, ve, la otra clase. El jueves yo hago simplemente un par de ejemplos y ustedes solitos son los que tienen que desarrollar. Entonces, si más o menos es entendible o no es entendible.
Voy a colocar una oración y esa oración la van a pasar ustedes a reporte de speech, a ver qué tanto sí es entendible este tema o qué tanto no es entendible. Conste que están participando 4 personas de 22 que se encuentran conectadas en la clase. Y todo eso se toma en cuenta para la parte de participación. Entonces, gracias al resto que al parecer está dormitando. Entonces, por acá, vamos a decir, esta es la información. Camilo didn't close the door. Camilo no cerró la puerta. Entonces, ¿cómo me va a quedar esa oración en reporte de speech? ¿Cómo me puede quedar esa información en reporte de speech? ¿Cómo me quedará? La voy a colocar aquí arriba para que puedan ver al mismo tiempo el cuadro donde tienen que mirar el tiempo gramatical al que debe cambiar. Entonces la voy a poner por acá. Carlos didn't close the door. ¿Cómo me quedará en reporte de speech? No, would no, porque no hay ningún will. Entonces no tengo por qué utilizar would en mi oración. ¿En qué tiempo gramatical se encuentra la oración? Ese auxiliar, ¿a qué tiempo gramatical pertenece? Sí. ¿Seguros? Última palabra. ¿Que al present simple? ¿Están inventando o están mirando el cuadro que ustedes tienen en el cuaderno? No inventen y miren el cuadro. Para eso es el cuadro. Y así es como se utiliza. ¿A qué tiempo gramatical pertenece este auxiliar? ¿A qué tiempo gramatical será? Past simple, muy bien. Past simple y es negativo, vean. Entonces, si está en past simple o simple past, que es lo mismo, ¿a qué tiempo gramatical debe cambiar?
según ese cuadrito que yo tengo ahí. ¿A qué tiempo gramatical debe cambiar? A past perfect, muy bien. Entonces tengo algo en past simple y debe cambiar a past perfect. Eso es lo primero que ustedes deben hacer con cualquier oración que vayan a utilizar en reporte de speech. Identificar el tiempo gramatical en el que está para saber a cuál lo deben cambiar. Listo, ya identifiqué. Ahora, lo que voy a hacer es identificar quién me dice la información. Esta información, ¿quién me la está dando? La información en este caso no hay fuente que nos esté dando, que nos diga quién dio la información. O podemos decir que la profesora, sí, también, no hay problema, dependiendo de dónde la hayan escuchado o de cómo les haya llegado a ustedes la información. Entonces, en caso de que queramos dejar abierto, podemos decir he o she, cualquiera de las dos, he o she. O si van a decir que la profesora, pues the teacher. Identificar siempre quién me da la información. Entonces, después decimos que venía la expresión que podemos decir told me o said. Entonces podemos utilizar cualquiera de las dos y tiene que ir junto con el that, que también es obligatorio. Entonces, she, aquí vamos a decir told me, she told me, o he told me that. Y ahora sí empiezo a hacer el cambio de la oración. Carlos, que es la persona de la información o quien hace la acción, pues queda igual, Carlos. Ahora, ¿cuál es el auxiliar? Si ya sabemos que debemos mandar nuestra oración a past perfect, ¿cuál es el auxiliar del past perfect? El had. Y para negativo, pues nos quedaría como hadn't. Hadn't. Carlos hadn't. Ahora, como aquí sí estamos haciendo de pasado simple, en el cual el verbo está en presente, mi verbo está en presente porque close se encuentra en presente porque ya tiene el auxiliar que me manda al pasado, pero el verbo como tal está en presente. Necesito saber cómo digo close en participio, que es la forma en cómo conjugo los verbos de los tiempos perfectos. Entonces, vengo yo acá a la paginita, close, y me dice que es un verbo regular, entonces el participio sería closed. Carlos hadn't closed the door. Entonces, de esta manera fue que me cambió mi oración. Pilas porque la siguiente clase, todo este proceso, ustedes ya lo deben saber y lo deben hacer solitos. Esa identificación ya la deben hacer ustedes solos. Entonces, dudas, respondo dudas o preguntas que tengan sobre el tema. Dudas o preguntas que tengan sobre este tema, chicos. ¿Seguros que todo claro? Yo sé que para algunos sí es claro, pero para otros no. Entonces, igual. Esto es lo que corresponde a los temas del día de hoy, chicos. Por acá. Y vamos a llevarla abajo. Entonces, como se supone que ya todo quedó claro, alguien me puede decir
¿qué es lo que deben hacer el día de hoy? ¿Con qué es lo primero con lo que van a empezar? Con la portada, profe. Con la portada, muy bien. Recuerden que la portada es obligatoria independientemente de que usted se quiera o no se quiera ganar los 2 puntos para el examen. Todos la tienen que hacer. Entonces, esa es general para todos ustedes. Inician con su portada y pues iniciarán con el tema que corresponde a este periodo. Entonces, recuerden, fecha, frase, tema y desempeños. Primera parte de la fundamentación teórica sobre Future Perfect, que sería esto que hicimos acá. Segunda parte, que es la parte de reporte de speech. El cuadro, el que lo quiera imprimir, lo puede imprimir. El que lo vaya a hacer a mano, pues lo hace a mano y ya. ¿Listo? Acá, los ejemplos. Pilas. Yo soy bastante estricta en el momento de calificar los apuntes que ustedes tienen. Y ya me di cuenta por el grupo que ya tengo calificado, por un grupo de 11 que tengo ya calificado, que ustedes parece que entendieran que yo les digo que hagan resumen de los temas y apuntan un pedacito de la fundamentación teórica y a veces o no apuntan los ejemplos o apuntan los ejemplos pero no apuntan la fundamentación teórica. Eso querría decir que cuando yo califique, para mí esos apuntes están incompletos. Cuando yo les digo, copian lo que hay de fundamentación teórica, que por lo general trato de resumirla en todo lo más posible, pues es porque es necesario tenerla. Entonces, para que por favor tengan claro que yo nunca digo, hagan un resumen del tema. Siempre por lo general les doy lo que deben copiar en el cuaderno como tal. Entonces, claros y atentos a eso, chicos. Es decir, copian su parte de fundamentación teórica, que es esto que hay acá, incluyendo los ejemplos que hay acá. Eso es lo que incluye la fundamentación teórica, que corresponde a los apuntes de hoy. Entonces voy a hacer de una vez la publicación para que la tengan disponible desde ya. Entonces, esto será página de las 7, 8, 9. Páginas de las 7 a la 9. Por acá. Y por acá ya tendrán la parte de la teoría. Entonces, me esperan un segundito, mejor dicho, tengan el llamado de una vez lista, hago el llamado de lista. Por favor, sonríen para la foto, o whisky para la foto. Por acá. Listo. Entonces, ya nos podemos desconectar de la videollamada 2 minuticos mientras publico las guías y ya las tienen a su disposición. Mientras tanto, pueden ir haciendo la portada.
Hora de entrega, recuerden que es antes de las 5 de la tarde, ¿listo? La idea es entregar apuntes y portada para que pueda entrar a concursar por los 2 puntos para el examen final antes de las 5 de la tarde. ¿Listo? Bye, bye. Good day.